Hola, hola a todos, ¿qué tal? Soy Ariel Cruz Pizarro y hoy tenemos videazo. Te invito a que nos acompañes paseando por Osaka. Tomaremos el tren más nuevo del metro. Fuimos al acuario de Osaka, que es uno de los destacadísimos de todo Japón. Nos subimos a una réplica del barco Santa María de Cristóbal Colón. Navegamos un rato y terminamos en la rueda Temposan, una gran rueda de la fortuna de Osaka, con unas cápsulas totalmente panorámicas. Lo vamos a pasar muy bien. El mapa de hoy es sencillo. Viajamos en el metro de Osaka desde Honmachi a la estación Osakako, y todas esas atracciones están cerca de Osakako. Llegas caminando desde el metro. Día martes 19 de noviembre de 2024. Estábamos hospedados en este hotel extraño con dinosaurios recepcionistas. Japón, eso da para otro video. Dejamos nuestra habitación compacta para tener un día espectacular. Desde el hotel fuimos caminando hasta la estación Honmachi del metro de Osaka. Es una de las estaciones más concurridas e importantes de Osaka, entre otras cosas porque confluyen tres líneas: línea Chuo, línea Midōsuji, línea Yotsubashi. Nosotros vamos a la línea verde, Chuo. Caminamos entonces hacia la zona de torniquete o de acceso de la línea Chuo, y en este mapa es posible ver cómo están conectadas las tres líneas en la misma estación. Nosotros pagamos con la tarjeta Suica, la misma que compramos en Tokio, sirve en todo el país, y ya estando dentro del metro tenemos que seguir los letreros que nos indiquen sobre la línea de color verde, la línea Chuo. Las estaciones también tienen baños públicos. Chuo Line, para allá es. Nosotros vamos al andén 2 hacia Osakako, Cosmo Square y ahora Yumeshima, donde está la exposición 2025 Osaka Kansai. Esto es la vista de la plataforma o andén. Afortunadamente no había tanta gente porque subieron el tren anterior. El primer coche es el 6, estamos en el coche 2, puerta 4 del tren, y esta puerta tiene zonas y asientos preferenciales. La pantalla nos indica la hora y que nuestro tren ya está en la estación anterior. The train on platform 2 is bound for Cosmo Square via Bentenjo. Yo quería tanto viajar en estos trenes más nuevos, es que son muy bonitos y futuristas. Paréntesis, estas grabaciones son de los días en que grabé todas las líneas del metro de Osaka. Los trenes vienen con espacios para silla de ruedas, también debajo de cada asiento existe calefacción. Todos los vagones son climatizados con aire acondicionado y tienen purificadores de aire. Por dentro el tren es súper agradable. Tuve que tomarlo bien tarde en la noche para ver el tren vacío. Este es un vagón especial del tren, el único que tiene estos asientos grises individuales. La serie 400 del metro de Osaka. Son trenes nuevos, todavía en proceso de entrega. Son 23 trenes y hay 13 de ellos que ya han sido entregados, funcionando desde 2023. Son trenes con 6 coches y 5 coches tienen esta disposición con los asientos centellas que le llamo yo, verde con amarillo, un color muy bonito. Y al extremo, en color azul, están los asientos preferentes. El tren es súper lindo, como lo ven. Volviendo al día del acuario, el tren tiene grandes pantallas con informaciones y anuncios de voz arriba de las puertas,
Justo nos tocó uno de los 13 trenes nuevos. El viaje hacia Osakako es corto, son unos 12 minutos, y la gran mayoría se hace en viaducto elevado, algo que yo no sabía y que me sorprendió gratamente cuando viajamos. Con esos anuncios que poco entiendo y estas vistas de una ciudad tan diferente de lo que veo siempre como viajero y turista y también como fan de transporte público, me sentía encantado de estar viendo estas cosas tan lejanas y distintas de mi hogar, estar viajando en el metro de otra ciudad tan diferente de la mía. The next stop is Osaka-ko, C11, for the Osaka Aquarium Kaiyukan. Estamos en el tren 8 de la serie, construido por Hitachi en 2023. Estamos llegando, cruzando el canal Tempo-san. Arriba vemos autopistas. Y esta zona, Tempo-san, nuestro destino, es una isla artificial, llena de atracciones para divertirse, un concepto muy japonés. We will be stopping at Osaka-ku, C11. The doors on the right side will open. Please be careful of the train doors. Se fue el tren, llegamos a la estación Osakako, esa parte Ko final, sería puerto. Lo bueno es que te dicen como bajes aquí. Sí, no sé, te indican todo. Tenemos que bajar por las escaleras para llegar al acuario. Hablando de modo fácil, aparecen fotos de todos los atractivos y flechas que indican hacia dónde debes caminar. Esta estación es a prueba de tontos. Y sí, todas estas cosas están cerca de la estación Osakako. Este afiche de Pikachu indica cómo prevenir accidentes marítimos y el teléfono de emergencias. Acuario de Osaka Kaiyukan, estamos aquí. Compramos la entrada en persona, un ticket que combina el acuario, la navegación del barco Santa María y una entrada especial para ver dónde alimentan a los peces. Todo eso por 5.500 yenes cada uno. El acuario tiene un recorrido fijo, vas desde arriba hacia abajo en el edificio y vas pasando por distintas zonas climáticas con animales acuáticos. Son 8 pisos, al principio subes y después vas siempre bajando. Nosotros quedamos impresionados, o sea, obviamente una cosa es ver las fotos en internet, pero estar acá y ver tantos animales, las informaciones, toda la gente, van familias con niños y también parejas. Es típico en el anime que van de sitio a un acuario, había muchas parejitas, son tantos animales y tanta diversidad de cosas que les estoy mostrando lo mejor de lo que vimos y de lo que pude grabar, pero aún así cuesta dimensionar en la cámara lo bonito que es estar en persona. Cuando tú estés viendo el video puedes comentar poniendo los minutos donde viste a tu animal favorito, así cada uno puede compartir lo que más le gustó, aunque yo sé que personalmente es muy difícil elegir. Hay muchos animales muy bonitos. Me gusta pensar que además de viajes en transporte público, les puedo prestar mis ojos, mis recuerdos y mis experiencias para que conozcan y disfruten de muchos lugares y que tengan un momento grato.
mucho más con estos lugares que están tan lejos de nosotros como latinoamericanos. En este caso, visitando uno de los acuarios más famosos y grandes de Japón, que de por sí ya es un país de acuarios. Son más de 100 acuarios en todo el país de Japón. El sitio web del acuario está en japonés, inglés, coreano, chino y tailandés, pero recibe visitantes de todo el mundo. Es una de las grandes atracciones de Osaka, que de por sí es una gran ciudad con muchas atracciones. Solamente el acuario recibe más de 2 millones de personas al año y tiene más de 400 especies. Imagínate, más de 2 millones de personas al año viendo esto. Nosotros usábamos los letreros en inglés como guía. Es importante que sepas inglés. Es posible arrendar audioguías con algunos idiomas, pero todavía no tienen español. Tienen francés, inglés, pero no español. Una de las cosas más maravillosas fue ver este delfín jugando. Miren lo que hermoso. Y en ese tanque había focas. Una especie era súper activa y juguetona, y la otra especie hacía todo lento y relajadamente. El contraste de la vida. Observen, observen. Con felicidad vimos que había un tanque dedicado a Chile y describe nuestras costas con las aguas frías de la corriente de Humboldt, aguas llenas de plancton y por eso también con mucha vida marina, con mucha biodiversidad. Dentro del tanque había anchoas y sardinas japonesas emulando la vida y el paisaje costero de nuestras costas, y fue emocionante de ver que nos consideran en esta exhibición. De las cosas que grabé, insisto en que es difícil elegir lo mejor o lo que más me gustó, pero sí le hice varios videos a los pingüinos. En Chile tenemos pingüinos y yo he ido a ver pingüinos en santuarios naturales. Los tengo en otros videos que los pueden visitar, pero acá en el acuario los puedes ver súper cerca y es muy bonito ver sus interacciones. Hay varias especies de pingüinos en el acuario de Osaka y es una forma fácil, entre comillas, de ver lo que se ve en la Antártida o también en nuestras costas chilenas y especialmente lo que se ve en la Patagonia de Chile y también en lo que se ve en la Patagonia de Argentina. Yo no me lo esperaba y fue algo maravilloso, muy maravilloso. Y este entorno es del otro lado, el hemisferio norte con las focas del Ártico. Qué bonito, no sé si alguna vez podría visitar eso. Cada tanque refiere a un área geográfica y al medio del acuario Kaiyukan hay un tanque enorme e icónico que engloba la fauna del Océano Pacífico. Del Océano Pacífico, del centro. Es la postal obligada, imposible no mirarlo en cada piso al que llegas, con una vista privilegiada de animales que nosotros solamente vimos alguna vez por televisión. El acuario completo trata sobre la fauna del cinturón de fuego del Pacífico
Y esta exhibición con el océano es la más grande, la más central y que engloba el simbolismo de todo el acuario. Ver todos estos animales nadando, además de bonito, es realmente relajante. Es una experiencia que para mí por lo menos valió mucho la pena. En Chile tenemos acuarios, pero son chiquitos, nada de esta magnitud. Y bueno, Japón es impresionante. Suena súper obvio, pero vivirlo es otra cosa. Nosotros pensamos en venir y estar solamente en la mañana. Pensábamos después, en la tarde, ir a otros lugares de Osaka. Pero nos terminamos quedando horas y horas y horas mirando todo. ¿Cuándo más estaremos en Osaka? Había que aprovechar cada momento de máximo. Y la vida hay que aprovecharla en cada segundo, en cada cosa. La estrella del tanque, ese enorme tiburón ballena, el actual pez más grande del mundo, mide cerca de 12 metros. Recordar que las ballenas son mamíferos, no peces. Es muy bonito verlo y también impresionante por sí mismo. Es el símbolo de este acuario. Y otro MVP o gran jugador de acuario son los trabajadores. Vimos a las personas que limpian las ventanas o acrílicos del acuario y la vista es clarísima en todos los sitios a los que nosotros fuimos. Obvio, dentro del recorrido por el acuario nos hicimos varias fotos, les comparto algunas, pero lejos lo mejor fue recordar este lindo paseo y viaje en el corazón, en las emociones y recuerdos que vivimos. Todo este día que les estoy compartiendo fue maravilloso y quedó en mí como un grato recuerdo. Por último, al final del recorrido del acuario hay una zona con arrecifes de corales. Están tratando de reproducir y preservar los corales de Australia. Maravilloso. Ver esto, maravilloso, valió la pena, valió totalmente la pena. ¿Vieron por ahí que estaba el pececito de Nemo? ¡Oh, qué maravilla! Al terminar el circuito, nos compramos cosas para comer, vemos bebida y yo me compré un refresco con helado de tiburón ballena. Es un helado de soda Ramune y vainilla. Nos comimos estos panes con vienesas, hot dog, nos faltó el tomate y la palta para que fuera un completo italiano de Chile, habría sido muy rico. Y antes de salir del acuario, está la tienda con muchos peluches muy tentadores. El lado kawaii de Japón también aplica al acuario. Mi hermanita Belén tuvo que luchar con todas sus fuerzas para no llevarse estos peluches, especialmente el peluche de foca, que era el Big Boss de la pelea. Qué cosa más tierna. Tiene unos ojos que dicen llévame, pero no lo compramos. Resistimos. Desde la cafetería donde almorzamos, teníamos esta vista del puerto de Osaka y pude grabar la llegada de la nave Santa María, que es el próximo atractivo. Santa María, la Niña y la Pinta fueron las tres carabelas del viaje de Cristóbal Colón en 1492, el descubrimiento de América. Este barco es una recreación a escala, pero más grande que el original, es el doble de tamaño. Saliendo del acuario está la boletería y también la puerta que comunica con el barco. Tienes que bajar un piso y haces la fila para embarcar. Nuestro ticket venía con la navegación incluida, entonces fuimos raudos para poder navegar y alcanzar las horas de luz que quedaban. Son las 16 horas, Osaka tenía un atardecer muy bonito desde el puerto y también frío, corría una brisa helada. En Japón atardece temprano, yo estaba muy feliz. No sabía de este barco cuando planificamos el viaje hacia el acuario y me hace gracia que los japoneses tengan un barco turístico emulando y contando la historia del descubrimiento de América.
No lo pude grabar porque había mucha gente y yo estaba preocupado de buscar el mejor lugar del exterior para ver el viaje, pero dentro del barco había mapas y explicaciones sobre el viaje de Cristóbal Colón. La capacidad son 790 pasajeros en esta nave. El embarque ha finalizado. Tripulación, tenemos que despegarnos de la costa. Algo que me encantó y que es parte de esa forma de planificación japonesa es que tienes muchos atractivos concentrados en el mismo lugar. Está hecho a propósito. Junto al acuario tienes este barco turístico, está la rueda gigante, un centro comercial que tiene al Legoland, un parque temático de Legos, hay un muelle de cruceros, hay un parque público con un cerro artificial, tienes actividades de sobra. Al otro lado está Sakurajima, a la izquierda se ven las montañas rusas de Universal Studios. Ese edificio Burdeos es el Hotel Liver, un hotel muy bonito. En la zona está CEP, una sala de conciertos, la estación Sakurajima de tren JR. Seguimos viendo algunas cosas de Universal Studios en el fondo y esos edificios altos que se ven son hoteles temáticos. Cerca está la estación Universal City, estación del tren, y al lado de Universal hay muchos hoteles temáticos. Nosotros estamos navegando por el río Aji. Hay varios tipos de navegaciones en Osaka. Es una metrópolis impresionante. Más allá vemos un pequeño ferry que conecta Tempo-san con Sakurajima. Cruzas el río para ir de un lado a otro, porque si viajas en tren tienes que combinar con varias líneas de tren para poder cruzar. Lo último de la navegación, porque es un circuito corto, unos 40 minutos, pero las vistas del puerto de Osaka. Osaka es una de las grandes metrópolis de Japón, el área de Keihanshin, que suma a Osaka, Kioto, Kobe y otras ciudades cercanas, tiene cerca de 20 millones de habitantes, una increíble cantidad de empresas, industrias, negocios, y ciertamente de lo que recorrimos en Japón, todo lo que vimos era fascinante, incluyendo este bello y frío atardecer. En el viaje también nos hicimos algunas fotos, bien abrigados por el tema del viento y del frío, y una turista nos hizo una foto juntos cuando terminábamos el paseo. Salimos bonitos. El barco es de 1989. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, dice en español. Al terminar la navegación, de rebote, nos encontramos con una réplica de la Sirenita de Copenhague, Dinamarca, que representa a la del cuento original de Andersen. 17:30 en la tarde y ya es de noche. El museo se ve precioso y la rueda de la fortuna Tempo-san también. Y ya que estamos, ¿por qué no vamos? Compramos la entrada y hay dos filas, una de cabinas generales y otra de cabinas transparentes. Nosotros hicimos la fila de las cabinas transparentes. La entrada costaba 900 yenes, cerca de 6 lucas. La mayoría de las cabinas son normales, pero todos queríamos las transparentes. Había varias parejas, tuvimos que esperar un rato hasta que llegara una cabina transparente para nosotros. Y solamente subes con tu acompañante, no te suben con gente externa a tu grupo. En cifras, la rueda tiene un diámetro de 100 metros, es gigante y una altura total de 112 metros. Las cabinas transparentes serían como la experiencia premium, aunque tiene el mismo costo que las otras, solamente tienes que esperar más. Yo estaba súper feliz, Belén igual, les estamos compartiendo un día completo en Osaka. Así fueron nuestras vacaciones, intensas, muy intensas y con muchas actividades. La vuelta completa demora 15 minutos y con el ticket haces una vuelta.
Lo primero que distinguimos en las alturas es el acuario de Osaka, Kaiyukan. La empresa que gestiona el acuario y la rueda es la misma, actualmente una filial de Kintetsu, una empresa ferroviaria. Sí, los trenes tienen acuarios y ruedas de la fortuna. Y al lado del acuario está el teatro, una muy bonita vista. Hola. Cada vez estábamos más alto, pero como es de noche, solo vemos las luces de la rueda Tempo-san mirando hacia abajo. Cerca de la cima, esto es la vista panorámica de Osaka, desde la rueda de la fortuna Tempo-san. Realmente hermoso, no lo encontré tan caro, pensé que sería más caro. Una vista con el horizonte iluminado, lleno de edificios y lo que antes pudimos ver navegando en el barco turístico de la Santa María. Espero que estén disfrutando mucho y les agradezco por hacer clic en este video. Me pasa que los videos de transportes los ve mucha gente, pero estos videos de paseos como que no los ven tanto. Entonces el algoritmo los deja rezagados y me gustaría que los disfrutaran más personas. Son experiencias tan bonitas que vale la pena mostrarles y compartirles. Así que gracias por la sintonía. Y obvio, durante toda esta aventura tomando la rueda de la fortuna, también nos hicimos varias fotos. Un instante memorable. Pensar que hicimos todas esas cosas en un solo día. Fue un viaje muy intenso y muy bonito. The train on platform 2 is bound for Cosmo Square. ¿Vale? Estamos viajando en el metro de Osaka, pero yendo a Cosmo Square, y desde allá nos devolveremos. Este es el otro tren nuevo del metro de Osaka, la serie 30.000A. Estos trenes fueron entregados en 2022 y 2023 como flota adicional para la línea Chuo por la exposición 2025, y después los deberían enviar a otra línea de metro, la línea Tanimachi. Conceptualmente es parecido al otro tren, cambian un poco la paleta de colores y el fabricante, porque este tren es de Kinki Chatyo, otra empresa. Y aquí nos están echando porque Cosmo Square es la última estación y todos tenemos que bajar. Ahora el tren llega a Yumeshima. Estamos ya cerca del hotel otra vez, en Shinsaibashi, donde nos estábamos quedando. Gracias por la sintonía, reitero, espero que hayan disfrutado mucho, que Dios te bendiga grandemente, un abrazo enorme para todos. Gracias por creer y disfrutar de este trabajo hecho con mucho cariño y espero que te hayas sentido en Osaka por un momento mirando esto. Muchas gracias de verdad y que estés muy bien. ¡Chau!